Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Jiménez. Le agradezco la participación y el espacio que nos da para compartir conocimiento, experiencia y vivencias que se dan el día a día en los servicios de urgencias de los hospitales donde laboro. Actualmente estoy laborando como coordinador de área de urgencias en el Hospital Estatal Médica de Morelia y trabajo también en el turno nocturno en el Hospital General de Zona del IMSS, que actualmente ya lleva más de un año combatiendo la pandemia. Soy médico que recibe pacientes en primer contacto en el área de urgencias y hemos tenido importantes cambios desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Y vamos a platicar, vamos a generar conocimiento sobre la oxigenoterapia en COVID. Entonces, vamos a empezar con una definición muy básica de qué es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia en sí es la prescripción médica de oxígeno como terapia para coadyuvar los efectos adversos de la hipoxemia, que esto a la vez genera lesiones en células y tejidos, y se genera un aporte de oxígeno por encima del aire ambiente. Entonces, para que se pueda llamar realmente oxigenoterapia, tendría que tener una FiO2 mayor al 21% para que podamos dar terapia con oxígeno. Entendiendo estos conceptos o esta definición muy básica, hay que entender que hay tres fármacos que solamente han tenido un grado muy grande de evidencia para tratar de cambiar la evolución natural de la enfermedad, que es el oxígeno, del cual vamos a hablar, el esteroide, precisamente dexametasona, y la tromboprofilaxis. Algunos otros están en diferentes etapas de investigación, pero el que más se ha utilizado y que probablemente no vaya a pasar en desuso en los próximos días, años y meses que dure la pandemia va a ser el oxígeno. Entonces, es vital que conozcamos lo básico y podamos dar tratamiento adecuado a los pacientes que nos visiten en los diferentes hospitales, clínicas y en los consultorios donde estén laborando ustedes. Bueno, vamos a empezar con 4 conceptos básicos que vamos a estar abordando durante toda la plática, que es FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y esto a qué se refiere? El FiO2 de aire ambiente es de 21%. El aire ambiente consta de cuatro elementos de gas, ¿no? Es nitrógeno, oxígeno, argón y gases nobles. Y en una concentración del 21% es el oxígeno. Y esto es lo que naturalmente respira el ser humano en la atmósfera, bueno, en la Tierra. Y dependiendo la concentración de oxígeno que se encuentre en los gases que estamos inspirando, va a haber mayor FiO2 o menor FiO2, ¿sí? Y el FiO2 se mide en concentración por porcentaje, ¿sale? Entonces, si tú tienes una administración de FiO2 al 60 o al 80%, por más que metas, bueno, al 60%, por más que inspires, o des bocanadas grandes de aire, pues solamente vas a inspirar al 60% porque la concentración de oxígeno es al 60%. ¿Sale? También vamos a comentar lo que es el flujo. El flujo es la cantidad de gas administrada medido en litros por minuto. Y esto lo tenemos todos muy presentes cuando pedimos a enfermería o nosotros mismos damos la instrucción de aumentar el flujo, ¿sí? Y va desde 1 hasta 15 litros por minuto, ¿sí? Y es la cantidad de gas que se va a administrar. En este caso, pues estamos hablando de oxígeno. Otro concepto básico en el que vamos a estar hablando es la saturación de oxígeno. Esto se traduce a la oxigenación de oxígeno que hay en la sangre, ¿sí? Y es una medida que a nosotros nos ayuda para determinar cuánto oxígeno tiene el paciente y lo podemos reflejar en el pulso oxímetro, que al día de hoy pues ya se ha convertido en el quinto signo vital en nuestros pacientes. E hipoxia, que traduce déficit de oxígeno en los tejidos, ¿sale? Estos 4 conceptos los vamos a estar abordando constantemente durante la plática y durante el resto de la pandemia, y es importante que los tengamos muy claros. En esta diapositiva pongo los componentes que tiene que tener o que se tienen para administrar oxígeno a los pacientes. El manómetro es un aditamento que mide la concentración de oxígeno que tiene el tanque o los litros de oxígeno que tiene el tanque.
tiene un número que se le llama PSI, que es la presión por pulgadas cuadradas, si no mal recuerdo, y esto va a indicar la cantidad de oxígeno en litros, ¿sí? O libras, no recuerdo bien, pero la cantidad de oxígeno que tiene el tanque. En algunas unidades que tuvieron reconversión, pues no había capacidad de generar grandes concentradores de oxígeno, propiamente dicho, entonces pusieron tanques muy grandes. Es importante que nosotros aprendamos a leer el manómetro. Después del manómetro, el flujómetro. El flujómetro, pues, es este pequeño balín que tienen a pie de cama la mayoría de los pacientes, en la parte de la cabecera, y nos va a indicar a los litros por minuto que se va a administrar el oxígeno. Y por último, el humidificador, que actualmente en la pandemia, para evitar mayor dispersión del virus, no lo usamos. Y es un error, no lo sabemos hasta ahora, pero ahora lo consideramos como un error, usar humidificadores en áreas de urgencia, o incluso gente que tiene pacientes en hogar, los utilizan y pues lo único que va a ayudar es a que más personas se lleguen a contagiar por el virus. Entonces, en esta etapa de la pandemia no se recomienda utilizar el humidificador, a menos que tengan habitaciones de presión negativa y evite la dispersión del virus. Los objetivos de la plática son los conceptos básicos, los cuales ya abordamos. Platicar la situación de la fisiopatología de la hipoxemia en SARS-CoV-2, entender las limitaciones del uso de la oximetría de pulso, las indicaciones de oxígeno, metas por oximetría de pulso del oxígeno, comentar los dispositivos de bajo flujo, las características que tienen estos dispositivos y también comentar las situaciones coadyuvantes para la oxigenoterapia, como son la posición. También tener muy en cuenta las indicaciones de intubación. Entonces, continuando con la plática, una característica muy importante en los pacientes con SARS-CoV-2 es la hipoxemia feliz. Y ya se había descrito desde antes que arribaran pues a la Ciudad de México los primeros casos. Bueno, el primer caso fue en Sinaloa y después se fue distribuyendo en toda la República Mexicana. Fuimos observando cómo los pacientes se presentaban con saturaciones muy bajas de oxígeno y que la mayoría de los que nos dedicamos a tratar pacientes críticos en etapas iniciales, en este caso, pues yo hablo a título personal, no estábamos acostumbrados a observar pacientes con saturaciones de 72, 89, 84, y simplemente lo veías a un paciente sin ninguna otra situación, como solamente decir que tenía algo de falta de aire o que sentía algo de opresión en el pecho o algo de cansancio. Cuando regularmente nosotros recordamos saturaciones de oxígeno en nuestros adiestramientos, en nuestra práctica diaria, siempre imaginábamos pacientes con uso de músculos accesorios, diaforesis, incluso boqueando, cianóticos, pero la realidad es que la patología de la hipoxemia feliz en COVID es muy particular, lo cual origina, por lo descrito en estudios de anatomopatología, que hay microtrombosis a nivel distal, y eso pareciera que hay una compensación de las zonas sanas, y esto genera obviamente pues un deterioro paulatino y tolerable. Entonces es bien común encontrar pacientes con hipoxemia que no tienen una correlación con el estado clínico, que uno esperaría pues, tenerlos cianóticos o totalmente con respiraciones agónicas. Eso es bien importante y es por eso que se utiliza el pulsoxímetro como una herramienta diaria en el tratamiento y la monitorización de los pacientes con COVID, y hay que saber interpretarlo, lo vamos a ver más adelante, porque el pulsoxímetro no está exento de errores o de malas interpretaciones. ¿Sale? Platicando un poco de la fisiopatología y teniendo bien en cuenta una característica, la mayoría de los pacientes que, bueno, eso lo hablo a título personal, en el área de COVID, cuando llegan a internarse, la mayoría, yo creo que pues sí tendría que generar evidencia de lo que digo, pero serían entre 7 y 10 días después del inicio de la patología, del primer síntoma, cefalea, odinofagia, fiebre. A partir del 7º o 10º día es cuando empiezan a tener hipoxemia demostrada por una pulsoximetría, disnea, astenia, dinamia, dolor torácico y todos los síntomas acompañantes, lo cual genera que el paciente se traslade a una unidad donde pueda valorar su ingreso.
Probablemente muchos de los que nos escuchan generan medicina de comunidad o medicina de primer contacto en consultores externos, en hogares, y esto es muy importante, porque al caer en complacencias con los pacientes y los familiares podemos caer en negligencia. Entonces, el objetivo de este comentario es, si el paciente tiene esta evolución y ya tiene una hipoxemia que no va a revertir con puntillas nasales o con otro aditamento, hay que tener las agallas y hay que tener la sinceridad y la honestidad de determinar que este paciente se puede poner grave y hay que determinar el ingreso hospitalario. ¿Y por qué? Pues porque ya hay un proceso de fisiopatológico a nivel alveolo capilar en el cual hay pequeñas áreas de edema y atelectasia, y esto aumenta el espacio muerto. Y hay una disfunción entre la ventilación y la perfusión. Disminuye la ventilación por el edema y las atelectasias que hay, la secreción, los productos proinflamatorios, ¿sí? Y esto obviamente va a generar que empiece a haber hipoxemia, pero al estar bien perfundido el alveolo, pues obviamente genera la hipoxemia clínica que estamos observando. Van avanzando los días y las horas y empieza a haber la microtrombosis intravascular. En las etapas iniciales hay un proceso de procoagulación. Ya cuando se acaban estos procesos de procoagulación, hay una coagulación intravascular diseminada. Son pacientes graves que probablemente tengan un desenlace fatal. Pero en las etapas iniciales hay una procoagulación, un desbalance. Entonces hay más factores que generan microtrombosis y obviamente generan mayor daño. Esto a su vez van pasando las horas y los días y hay una reducción en la compliance, en la flexibilidad o elasticidad del pulmón, ¿sí? Aumentan los espacios de consolidación, hay retención de CO2 y se desencadena pues la disnea, la hipoxemia y todo lo que ya conocemos. Ahora, esto no va de un día a otro. Esto regularmente tiene un proceso de 7 a 10 o hasta 15 días. Y es por eso lo importante de conocer que sí, tienes COVID ahorita, vas iniciando tu cuarto o quinto día y estás saturando el 94 o 95%. Pero eso no quiere decir que a los 3 o 4 días te recuperes si tienes un buen sistema inmune o te deteriores. Y esos pacientes pueden deteriorarse en días u horas, incluso bajo vigilancia hospitalaria. Entonces, yo siempre utilizo la siguiente palabra, probablemente para imprimir un estado de alerta en los familiares y en la gente que nos visita, que la enfermedad es muy brava y muy impredecible. Para que tengamos una dosis de realidad y suframos menos cuando nos den una noticia de que probablemente hay que intubar al paciente, hay que pronarlo, hay que hacer otra medida, porque pues la mente nos puede engañar y nos puede generar falsas esperanzas cuando sabemos que es muy impredecible la enfermedad. ¿Sale? Ahora, todo esto que comentamos en las diapositivas anteriores, pues lo tenemos que validar con algo que podamos medir, con algo que podemos decirle al familiar o al paciente que su saturación es baja y que no va a revertir con medicamentos, con esteroide, con nebulizaciones, con inhaladores, y que requiere de oxígeno. Es un parámetro que la mayoría de los médicos, enfermeras ya conocemos, la saturación de oxígeno. ¿Y cómo la medimos? Por un pulsoxímetro. Ese pulsoxímetro tiene diferentes variantes que pueden presentarse para generar mediciones infra o supranormales. Y tenemos que tener toda la cautela para generar, me gusta usar esta palabra mucho, que es la singularidad, ¿no? Determinar entre iguales las diferencias para poder generar realmente un pronóstico positivo entre los pacientes. Experiencias que hemos tenido. Yo trabajo en un hospital privado que está separado del área de COVID y tenemos que tener una coordinación muy frecuente, muy pegada cuando tenemos pacientes con hipoxemia. Entonces, yo tengo que demostrarlo por pulsoximetría, pero no estoy fuera de un sesgo de error, porque nos ha pasado, ingresan pacientes con saturaciones de 65, paciente obeso, con anemia, ya la descubrimos después, no en ese momento, y lo bajo al área de COVID, le hacen una tomografía, no tiene lesiones que justifiquen esa saturación, se le hace una prueba rápida como antígeno y es negativa y me lo vuelven a subir. Yo tengo que tener toda la prudencia y toda la humildad para aceptar pues que obviamente hay un sesgo, un error que solamente me basé en una saturación. Era un paciente que tenía una hemoglobina de 6 gramos, tiene un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, interpreté una hipoxemia, pero no le di el factor fisiológico, pues el paciente estaba anémico.
Otro dato, pueden llegar pacientes con arritmias, FA, la más frecuente, y te van a dar saturaciones bajas, porque un ritmo asincrónico, no rítmico, te va a generar saturaciones bajas. Otros datos fisiológicos pueden ser la vasoconstricción periférica, factores físicos, que actualmente ya los pulsoxímetros más modernos pueden pues medir la pulsoximetría con uñas o esmaltes, pero regularmente siempre se les pide al equipo de enfermería de una manera amable y con mucha prudencia para el paciente que se retire el esmalte de las uñas, porque de lo contrario no vamos a poder medir de manera adecuada la oximetría de pulso. Otra situación que pasa mucho en situaciones de urgencia o paciente crítico, ingresa el paciente a la sala de choque, se pone el pulsoxímetro, se pone el baumanómetro del mismo lado que el pulsoxímetro y estamos viendo valores bajos con respecto a lo que realmente podríamos interpretar. Pero son situaciones que las vamos observando del día a día y es muy fácil decirlo acá sentados enfrente de una pantalla. Pero la pulsoximetría puede fallar, puede dar valores altos o bajos. Ahora, si hay mucha luz en la habitación, ¿sale? También hay un artículo que leí hace poco que comentaba los pulsoxímetros son racistas. ¿Por qué? Porque generan valores infranormales. Una medición de oximetría en alguien con tez morena va a generar valores más altos que un paciente con tez blanca. ¿Por qué? Porque regularmente los pulsoxímetros se censan o se generan los números que van a predecir la oximetría de pulso. Obviamente tienen dos luces, una roja y una infrarroja, y cruzan y atraviesan el eritrocito y después arrojan la medición, pero lo hacen en personas jóvenes, blancas, con tez blanca, y en pacientes con tez un poquito más oscura o morena puede generar valores más altos de lo que habitualmente pueden llegar a tener, y probablemente esto pueda generar egresos o tratamientos ambulatorios realmente no indicados. Entonces es por eso que tenemos que tener la singularidad para determinar si ese paciente merece una gasometría, porque puede tener una saturación de 92 o 94, pero yo lo veo agitado, pero es de tez morena. Ocupa una gasometría para realmente validar esa sospecha, pero hay que explicarlo pues, con la prudencia y con los términos adecuados para que no se malinterprete. Entonces, tiene limitaciones el uso de la pulsoximetría, incluso puede haber complicaciones con el uso. ¿Qué complicaciones puede haber? Tú metes un paciente con una pulsoximetría de pulso, una pulsometría a una resonancia magnética, y si no es el equipo adecuado, puede llegar a quemarse el saturómetro y generar lesiones en el dedo. Entonces, son situaciones que tenemos que tener bien en cuenta, valorarlas, generar singularidad para determinar entre similares las diferencias que se pueden llegar a tener y generar siempre evidencia de la sospecha con una gasometría. Esto no quiere decir que a todos les vamos a tomar una gasometría, pero sí determinar que el paciente puede estar anémico, que puede tener fiebre, es algo bien importante, casi lo olvidaba. Muchas veces nos llegan con fiebre y la fiebre que genera taquicardia, la taquicardia genera mayor vibración pulsátil y esto va a generar censos anormales en la saturación. Y de repente vas a tener gente con, no, pues que está saturando 85. ¿Y cuánto hay de temperatura? 39 grados. Ah, pues quítale la fiebre, que se quede un rato y le vuelves a checar la temperatura. A las 2 horas, hora y media, baja la fiebre, le pones el pulsoxímetro y está saturando 95. ¿Sí? Eso no quiere decir que tenga o no infiltrados que puedan corresponder después a una saturación que genere saturaciones bajas para su ingreso. Pero en ese momento la fiebre hay que tenerla bien en cuenta porque puede darnos valores anormales. Entonces, comentamos un poco de las limitaciones y las complicaciones. Son factores físicos, externos, ¿sí? Y factores fisiológicos, que el paciente puede tener fiebre, taquicardias, arritmias, hipotermia, anemia, algunas patologías específicas de la hemoglobina que son rarísimas, pero también pueden llegar a generar falsos valores. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar el oxígeno? Las indicaciones clínicas pues son frecuencias respiratorias de 30 o más, aumento del trabajo respiratorio con el uso de músculos accesorios, la sensación de disnea, saturación de oxígeno menor o igual a 90 sin patología pulmonar previa o 88% en patología pulmonar previa. Y en este último, pues habría que valorar los pacientes que tienen neumopatía crónica o neumopatía por situaciones laborales.
¿sí? Y es ahí donde tenemos que determinar si el paciente con oxígeno o no, e interrogar un poquito más, ¿sale? Los objetivos que establece la Organización Mundial de la Salud de manera inicial es generar, o sea, de manera inicial en la reanimación, es generar saturaciones iguales o mayores a 94%. Durante la reanimación, en las primeras minutos u horas, ¿no? Te llega el paciente, está boqueando, está diaforético, tiros intercostales, los pasa a la sala de choque o a tu sala de reanimación que tengas en tu clínica, le pones oxígeno, y si la saturación empieza a subir o a estar igual a 94, pues ya valorarás disminuir. Y ahorita vamos a valorar por qué. Ya después, de mantenimiento, habría que mantenerlos en igual o mayor a 90%. Y esto es importante, muchas veces se nos olvida regular el oxígeno en los pacientes que están hospitalizados o en pabellones o en área regular, en pacientes no graves, y los tienes en 94 o 98, pero hay que disminuir. El oxígeno es un recurso y todos lo sabemos, escasea, es caro. Y si nosotros no somos prudentes en la administración del oxígeno, pues vamos a generar mayor desabasto. Y otra, el oxígeno también daña los tejidos, y lo vamos a comentar. En pacientes embarazadas se sugiere que sea mayor de 92 a 95%. Ahora, lo que comentamos, el oxígeno no está libre de dañar a diferentes células y tejidos que se encuentran en nuestro organismo, ¿sale? Obviamente depende de la dosis y el tiempo de exposición al que se somete el paciente, y esto va a ser lo que genera el beneficio o el prejuicio. Entonces, literal, y podemos comentar dos situaciones, ¿no? Si mantenemos al paciente, el alveolo no tiene remedio en pasar todo el oxígeno. No hay nitrógeno, argón y gases nobles, ¿qué va a pasar? Va a generar un colapso del alveolo. Entonces, estrictamente se ocupa también de los otros gases para generar un beneficio con el oxígeno. Y es por eso estar midiendo la saturación del paciente e ir disminuyendo de manera prudente. Entonces, muchas veces nos olvidamos de los pacientes después de reanimarlos. Entonces, hay que estar disminuyendo el FiO2. Eso es la lesión a nivel alveolar. Ahora, la lesión a nivel celular genera radicales libres y literal hace agujeros en las membranas de las células. No los vamos a observar de manera directa, ¿no? Pero pues hay que tenerlo en cuenta. Otras situaciones, que los vamos a comentar más adelante, pero de una vez lo comento, puede generar lesiones oculares, porque el oxígeno es seco, es frío y va a grandes concentraciones. Puede lesionar la córnea, ¿sí? Puede lesionar la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces no subestimemos la administración de oxígeno, y sobre todo cuando se tenga que disminuir, hay que tener toda la prudencia de hacerlo y compartir este conocimiento, porque mucha gente puede decir, pues si ocupan oxígeno, ¿por qué se lo bajan? Pues hay que debatirlo y hay que generar los argumentos para tener un... Ahora, este parrafito que pongo en la parte superior de la diapositiva es de la Organización Mundial de la Salud y es un documento que salió al inicio de la pandemia y todavía sigue vigente con algunos cambios, y dice, el manejo del COVID grave se debe dar oxigenoterapia y seguimiento. Se debe administrar inmediatamente oxigenoterapia en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y dificultad respiratoria, hipoxemia, choque cardiovascular, con el objetivo de alcanzar mayor al 94%. Lo comentamos en la etapa inicial de la reanimación. Bueno, todas las zonas en las que se atienden pacientes con estas patologías, los sistemas de oxigenoterapia deben de estar en buen funcionamiento y debe haber sistemas desechables de solo uso para la administración de oxígeno. Somos muy buenos para la teoría todos, ¿no? Y en general tenemos excelentes decálogos de los derechos humanos y de la aplicación de la medicina basada en evidencia. Y esto es lo que seguimos, pero la realidad que es, al inicio de la pandemia, mucho personal médico, muchas clínicas, muchos hospitales tuvieron que reutilizar material desechable con algunos procesos de esterilización, pero que no era lo adecuado. Ahora, el buen funcionamiento de la oxigenoterapia nos corresponde a nosotros como operativos. En cierta manera no, pero también somos cómplices de que no pase. Y les pongo la siguiente diapositiva.
Hubo un caso en un hospital aquí en el estado donde una falla, o eso se comentó en los periódicos, que pues también hay que creerles la mitad porque les gusta ser amarillistas. Yo no presencié eso, pero sí lo escuché de algunos compañeros y hubo un descenso en la presión de oxígeno. No es que no hubiera oxígeno. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se hace la correcta gestión y administración del oxígeno. Todos hemos trabajado en hospitales, hemos visitado hospitales. ¿Qué es el oxígeno? Es el medicamento que más se utiliza ahorita a nivel mundial. Entonces, imagínate que tienes un hospital con 40 camas y lo reconviertes a 80 camas y esas 80 camas ocupan oxígeno de 5 a 15 litros por minuto. Y después de esas 80 camas tienen ahora 20 intubados con presiones de oxígeno para obviamente dar un abastecimiento correcto al ventilador. ¿Qué va a pasar? Va a fallar. Pareciera lógico, pero falta esa situación y se vuelven reactivos, nos volvemos reactivos. Ah, ya falló, entonces ahora sí, mando al proveedor, hago lo que se requiere para tratar de tapar una catástrofe, ¿no? Y es una situación delicada. Eso es uno de muchos temas que puedan surgir. Pongo otra diapositiva ahí, en esta misma diapositiva, mejor dicho, los tanques. Los tanques hay que rellenarlos constantemente. ¿Cuántos pacientes se trasladan de urgencias a pabellón, de urgencias a hospital, de urgencias a tomografía? Y nadie le da la seriedad de tenerlos llenos. Pero a veces importa llenar números, ¿no? Hay que llenar la bitácora de los ingresos, no puede tener más de 12 horas el paciente de urgencias, y pásalo como se te dé entender, pero es negligente. Si yo paso un paciente sin oxígeno, pues me va a generar parada cardiorrespiratoria, convulsiones, ¿sí? Va a llegar encefalópata, ¿sí? Y vamos a tener, pues, una muerte que era totalmente prevenible. Las tomas de oxígeno. Las tomas de oxígeno, ¿cuántas veces, obviamente, se conecta, se desconecta, se desancla? Pues decenas de veces al día. Una pregunta, ¿cuál es la toma de oxígeno o de succión o de aspiración o de presión que más se usa en un hospital? La de sala de choque. Entonces, ustedes recuerden esto y cuando vayan a sus hospitales o sus unidades, acérquense y vean lo flojo que están. Entonces, todo esto que traduce que tiene que haber un constante mantenimiento preventivo de estas situaciones para evitar muertes, porque sí hay muertes por estas situaciones. Y obviamente es deprimente. A todos los que estamos enfrente de la pandemia, haces todo tu trabajo, intubas, pones sondas, pronas, estás constantemente vigilando a los pacientes y pasan estas cosas. Pues obviamente no es agradable para nadie y tampoco para las personas que se dedican a la gestión de esto. Pero hemos aprendido de tragos amargos, y si esto sirve para los que están escuchándonos y tienen, o son directivos, o son administrativos, denle la importancia al oxígeno. El oxígeno es el oro puro en esta pandemia. Podrá faltar todo lo que ustedes quieran, pero si no falta oxígeno, el paciente va a tener minutos u horas o días para poder tratar de cambiar la historia natural de la enfermedad. Ahora, en la oxigenoterapia de inicio, tenemos dispositivos de bajo flujo, que son los que vamos a abordar, que son puntillas nasales o cánulas de oxígeno, dependiendo en el área donde se encuentren laborando, en la parte del mundo donde se encuentren laborando, tienen diferentes nombres. Máscara simple, ¿sí? Y luego tenemos mascarilla con reservorio, con reinhalación y sin reinhalación. La diferencia entre estas dos últimas es que tienen una válvula unidireccional que evita, obviamente, el paso de lo expirado hacia la bolsa de reservorio. Otras, pues, está libre y lo que entra y sale se está combinando constantemente. Entonces, el FiO2 que aporta cualquiera de estas mascarillas depende de los litros por minutos administrados, ¿sale? Entonces vamos a ir comentando poco a poco cómo es la indicación y cómo se deben de colocar estos dispositivos para la comodidad del paciente y de los prestadores del servicio que están dando atención. Las puntas nasales. Bueno, estas generalmente las que nosotros conocemos, bueno, yo hablo a título personal, son las verdes del seguro, pero hay muchas que son disponibles en distintas formas. Hay unas que tienen vástagos, que son un poquito en forma de campana, otros que son curviados, dependiendo, otros son más suaves, ¿sí? Obviamente estos van a nivel de las fosas nasales y se pasa a nivel de las orejas la cuerdita que tiene para generar una correcta fijación.
Ahora, estas cánulas nasales también están contraindicadas y tenemos que hacer un interrogatorio dirigido porque pueden tener procesos en los cuales el paciente pues, no le van a funcionar. Son raros, pero hay que comentarlo, ¿no? Un ejemplo son los pólipos nasales. ¿Sí? Y hay que entender que abajo de 4 litros identificador, arriba de 4 hasta 6 litros por minuto, dependiendo de la literatura. Hay unos que dicen que no más de 5 litros por minuto se requiere de un humidificador, pero en situación de pandemia no utilizamos los humidificadores porque esto genera mayor aerosoles y mayor infectocontagiosidad para el personal que está atendiendo, ¿sale? E incluso hay algunas puntas o cánulas nasales que tienen medidores de ETCO o de CO2 exhalado. Y obviamente esto se genera más en pacientes de REC o pacientes posoperados. Son obviamente de última generación, son más costosos porque se requieren conectar al medidor, ¿no? Luego tenemos las mascarillas de concentración media o las mascarillas simple, y se debe de aplicar el flujo a partir de 5 litros por minuto. Y obviamente tienen riesgo, pues obviamente si el paciente, hay que tener muy en cuenta eso, está taquipneico, está metiendo mucho aire por la cavidad oral, se puede llegar a distender el abdomen y si comió horas previas puede llegar a vomitar. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que el paciente esté en una posición cómoda por si llega a tener sensación de náusea o vómito, puede retirarse la mascarilla o nosotros apoyarle para que pueda vomitar y no se vaya a broncoaspirar. Es importante que sepan que la mayoría de las mascarillas simples tienen fenestras o pequeños agujeros para que pueda combinarse el FiO2 administrado por los litros por minuto administrado, ya sea la concentración de 40, 60 o 65, 55 de FiO2, se pueda combinar con los demás gases, porque también es importante con gases nobles para que tenga un buen efecto, porque pues, la hiperoxemia también daña, ¿no? Y evite que se colapse el alveolo y todas las lesiones por radicales libres. Pero es importante el sello que se tenga a nivel del tabique nasal y el mentón, porque si no tiene un buen sello, así le administres todos los litros por minuto, no va a tener la concentración de FiO2 adecuada. Entonces, el sello es importante estar al pendiente de ello. ¿Sale? Ahorita vamos a dar algunos pequeños tips que nos puedan ayudar a tener un correcto sello. La mascarilla de oxígeno de no reinhalación, que es la que más utilizamos, es importante saber colocarla también, ¿no? Entonces, tú puedes tener un paciente, no, estás dando 55, tú sabes que unas puntas nasales no le van a ayudar, porque ya viene con unas puntas nasales o porque se las pusieron y pues no le funcionaron. Te vas a dar una mascarilla de no reinhalación, hay que saber colocarla. Entonces, la destapas, tapas la válvula unidireccional, abres a 10 o 15 litros por minuto y debe de inflarse toda la bolsa. Y una vez inflada, tú apachurras la bolsa y si esta se desinfla, quiere decir que la válvula unidireccional está funcionando y es correcto su uso. Si esto no pasa, esa mascarilla con bolsa de no reinhalación, pues no funciona y habrá que abrir una nueva. Entonces, se le coloca después de hacer estos pasos. De repente el trabajo puede ser agobiante, ¿no? Todos los que vimos la primera y la segunda ola, yo lo hablo también a título personal, conozco personas que trabajan en la Ciudad de México, Monterrey, o incluso en algún tiempo en el epicentro aquí en México, en Culiacán, donde pues ingresaban pacientes y ponle mascarilla, pero si no hacemos estos pequeños detalles no le va a funcionar de nada y al rato vas a andar intubando a un paciente o vas a andar pronando o haciendo otras situaciones porque no le funcionó la mascarilla con bolsa de no reinhalación que tú le administraste. Entonces, eso es bien importante, inflarla y colocarla de manera adecuada, ¿sale? Ahora, ¿qué hay que colocar después de que colocamos las puntillas nasales, la mascarilla simple o la mascarilla con reservorio? Todos los pacientes deben de tener al menos un cubrebocas tipo quirúrgico, ¿sí? Por seguridad para todos los que le rodean, ¿sale? Porque esto va a evitar mayores aerosoles, ¿sí? Y es más seguro para los demás. Es un método de barrera. La evidencia no es muy, no es como que se la puso o no se la puso y se infectaron los de al lado, ¿no? Pero sí genera, primero, una situación de seguridad para los que le rodean, ¿sí?
Y dos, pues obviamente es un método de barrera en caso de que llegue a estornudar o a toser, van a quedar ahí los aerosoles en el cubrebocas, desde un KN95 hasta un cubrebocas plegado. ¿Sí? Otra situación, no hay que olvidarnos de la resequedad que pueda producir el oxígeno. El oxígeno, acuérdense, está licuado a presión, es frío, es seco, y imagínate estar recibiendo 15 litros por minuto, o con puntas nasales a 5 o 6 litros por minuto. Es obvio que te va a resecar, y más si no utilizan humidificador. Entonces hay que poner, pues, vaselina o gotitas de solución salina para tratar de que sea esto agradable para el paciente. Muchas veces estás pasando visita y ves a los pacientes sin las puntas nasales. ¿Y por qué? Porque ya les está sangrando la nariz, porque ya les está doliendo. Entonces, no hay que olvidarnos de esos detalles, ¿no? La enfermería nos puede ayudar muchísimo, pero nosotros como médicos también lo podemos poner en las indicaciones. Modificar poros nasales o colocar tantita vaselina a nivel de las narinas, mejor dicho. Otro tip es, ¿cuántos pacientes colocamos puntas nasales y son pacientes que están encefalópatas por la hipoxemia, están ansiosos o tienen otras comorbilidades como secuelas de BC, o son pacientes que pues no siguen instrucciones, tienen delirio porque están a las 4 de la mañana, están solos, ven a gente con equipos, con EPPs, no te van a hacer caso de manera cotidiana o de manera regular como lo hacían antes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues hay que ponerle cintillas en la parte donde lo permitan para tratar de mantener fijas las puntas nasales o los dispositivos que están administrando el oxígeno. Eso es bien importante. Eso no quiere decir que a las 3 horas se les vuelva a caer, ¿no? Pero es importante tratar de intentarlo para encontrar una forma segura de que siempre se mantengan las puntillas nasales o los dispositivos que estemos administrando o usando para administrar oxígeno. Aquí hay algún artículo donde comenta pues, las indicaciones de utilizar barbijos, dicen algunos, o cubrebocas o tapabocas para evitar mayor dispersión del virus. Es una buena práctica, ¿sí? No hay mayor prejuicio, hay mayor beneficio. Cada día se va aprendiendo más de la pandemia, ¿vale? Entonces hay que usarlo por encima de los dispositivos de oxígeno que estamos utilizando, desde puntas nasales hasta mascarilla simple o mascarilla con bolsa de reservorio. Y dirán, pues si no lo quieres ver como un método de barrera, también lo puedes ver como un método de sujeción, porque así va a evitar que se vaya a caer o a mover la mascarilla. Esta imagen es una imagen, la copiamos de un artículo de Chest, y se estornudan, y lo rojo, pues obviamente son las gotitas de flush que llegan a salir después de estos eventos. Y cuando un paciente tiene una mascarilla, pues son muy poco lo que se observa, y eso es evidencia, pues, visual. Pero si no tiene esto, pues obviamente va a haber mayor riesgo de infección para aquellos que estamos ayudando en la pandemia. Ahora, si a pesar de la administración de oxígeno desde puntillas nasales, mascarilla simple o mascarilla con reservorio, el paciente no logra saturaciones meta mayores de 93, 94 de manera inicial o mayor de 90 de mantenimiento, habría que tomar otras decisiones, ¿sí? Como son ventilación mecánica no invasiva o puntas de alto flujo, ¿sale? Y estos son dispositivos obviamente de alto flujo y son más complejos. En el hospital público donde laboro tenemos ventilación mecánica no invasiva, y en el hospital privado donde también laboro, pero no estoy directamente en contacto con pacientes COVID, hay puntas de alto flujo. Todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero es importante estar bien al pendiente cuando estos pacientes tienen estas indicaciones, porque están a nada de generar una intubación orotraqueal, una ventilación mecánica invasiva. Y este mismo pensamiento lo podemos tener en pacientes con mascarilla con reservorio, pues ya tienen litros por minuto, más de 10 o 15 litros por minuto, están a nada de que pueden llegar a complicarse, ¿sale? Estos pacientes, estos dos últimos pacientes de ventilación mecánica no invasiva y puntas de alto flujo y el de la mascarilla con reservorio, bueno, estos 3 casos requieren mucha vigilancia porque en cualquier momento se pueden deteriorar, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿sale? Entonces, si a pesar de lo anterior no se logran esas saturaciones mayores de 90 de mantenimiento, hay que generar lo que se requiera para, si yo no tengo puntas de alto flujo o ventilador mecánico no invasivo, yo no me voy a quedar con ese paciente. Lo voy a enviar a un segundo, un tercer nivel para que pueda generar un pronóstico adecuado. De repente somos negligentes, pero sería pues también
muy duro con las personas que trabajan en comunidades alejadas a los medios urbanos donde hay mayor concentración, porque no sabemos también las condiciones en las que están laborando, no sabemos cuántos pacientes tienen, si tienen también un equipo de reanimación o tienen adecuados insumos, porque de repente pues llegan a trasladar pacientes saturando al 65 o al 70 y ves las notas y comentan pues 10 o 15 días de estancia y dices, pero pues ¿cómo no se dieron cuenta? Pero no sabemos las condiciones materiales en las cuales están trabajando ellos y cómo se pueden llegar a dar cuenta si el paciente está realmente comprometido o no. Por eso es que se requiere bastante vigilancia y tal vez innovar en la entrega de guardia y agregar la saturación y la entrega de FiO2 que se está dando al paciente para probablemente predecir si ese paciente se va a complicar. Y eso sería algo muy importante, entregar a pacientes con FiO2 y saturación y en base a eso empezar a tomar decisiones antes de que se deteriore. Ahora, medidas que ayudan a la oxigenoterapia es la posición prono, ¿sí? Y esta se debe de generar una indicación en todos los pacientes que están ingresados en área COVID. Esta diapositiva tiene un esquema en posición supina y otro en posición prona. Y lo que genera es un incremento en el volumen tidal, un incremento en la capacidad residual funcional y un incremento en la ventilación y en la perfusión. Esto a su vez genera una mejor oxigenación y disminuye el CO2, ¿sale? Y esto es por las famosas zonas de West que se tienen en el pulmón, ¿sale? Entonces, si nosotros ponemos boca abajo en posición prono, va a haber mayores alvéolos que estén dispuestos a ventilarse y a generar un intercambio gaseoso, y esto a su vez va a haber mayor irrigación sanguínea, ¿sí? Y va a aumentar inmediatamente la oxigenación. Esto es bien importante tenerlo como una situación de rescate en medidas de reanimación inicial. Si yo estoy en una unidad de primer contacto, no tengo la capacidad de intubar, no tengo un ventilador, pero tengo mascarilla con reservorio, mi paciente no sube a más de 87, lo prono inmediatamente, ¿sale? Y lo hago de la manera más adecuada para él y le explico al paciente también, porque me está poniendo boca abajo, me quiere matar, ¿ok? Pues no lo quieres matar, quieres mejorar su oxigenación y hay que explicarle al paciente, ¿sale? Acá vemos otro diagrama donde la posición prono en un pulmón normal a la izquierda de su pantalla, todos los alvéolos, estos que están obviamente abiertos, pues son los que están a nivel de ápice, pero a nivel de base, pues están colapsados y es por el peso del mediastino, ¿sí? Pero si yo pongo en posición prono al paciente, ¿qué va a pasar? Va a haber una homogenización de los alvéolos y la mayoría de los alvéolos van a estar abiertos y dispuestos a recibir adecuada oxigenación y un intercambio de gases. Entonces, este diagrama lo explica de una manera muy sencilla y es muy visual el mensaje que se da. Obviamente, en pacientes con síndrome de distrés respiratoria es todavía mayor el beneficio, ya tiene años, bueno, creo que en 1995 el doctor Gattinoni ya lo había comentado y se ha generado evidencia. La mortalidad, no ha habido un gran mejora en la mortalidad, pero sí en la oxigenación y sí en la disminución en días de ventilación mecánica cuando se trata de pacientes intubados. Entonces, bajo ese principio, nosotros lo usamos en pacientes no intubados o pacientes que están bajo ventilación mecánica no invasiva, puede llegar a ayudarles para aumentar la oxigenación. Regularmente todos los pacientes que llegamos a pronar, cuando no están intubados, llegan a subir la saturación de manera inmediata, en minutos. Si eso pasa, es que le va a ir bien y la saturación se va a mantener, ¿sale? En pacientes obesos, regularmente el peso del abdomen va a caer en la parte posterior de las bases de los pulmones, en posición supina. Y eso obviamente va a evitar una correcta ampliación y ampliación de los pulmones y a su vez pues, va a evitar la correcta oxigenación y ventilación. Entonces, también hay que pronarlos. La única diferencia es que estos pacientes, ¿qué va a pasar? Pues va a ser menos tolerante las horas de posición prono que pueden llegar a tener. Regularmente se van de 8 a 16 horas. Pero si no, pues si tolera 2, pues 2 horas y luego se cambian de cúbito dorsal izquierdo, de cúbito lateral izquierdo o de cúbito lateral derecho. Pero siempre hay que pronar a los pacientes cuando no logremos esa meta de oxigenación comentada de manera inicial en las diapositivas, ¿sí? Y dejarlo por escrito en las indicaciones de enfermería. Hay que pronarlo por al menos 8 horas, ¿sí? A los pacientes, ¿sale? Para generar esa apertura de los alvéolos y una mejor oxigenación y ventilación.
está científicamente comprobado que aumenta la oxigenación y obviamente se están generando más bases de datos para mejorar obviamente la mortalidad, ¿vale? Ahora, contraindicaciones. Habrá pacientes en los que no vamos a poder pronar y pues no tendríamos que hacerlo, ¿no? Pacientes que están chocados, pacientes que tienen sangrados como miotitis masiva, múltiples fracturas o traumatismos, inestabilidad espinal, el embarazo, ¿sí? Presiones intracraneales elevadas o presión de perfusión cerebral de menos de 60, cirugía traqueal o esternotomía en 2 semanas. Esas son contraindicaciones totales, ¿sí? Y algunas complicaciones que pueden llegar a tenerse, ¿sale? Si no se hace de manera adecuada, si no se hacen posiciones de nadador o situaciones donde se genere menos carga en algunas partes de los cuerpos, del cuerpo, pero mejor dicho, es compresión del nervio, lesiones por aplastamiento, estasis venosa. Puede haber, en caso de que estén intubados, desplazamiento del tubo endotraqueal, úlceras por presión, daño en la retina. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está pronando el paciente, ¿sale? Regularmente pues hay que tener entre 2 a 4 personas mínimo para poder hacerlo de manera segura. Puede tener arritmias transitorias también el paciente. Ahora, las ventajas de la posición prono, pues es seguro cuando se tiene el personal, es de bajo costo, eso quiere decir que no ocupas ningún aparato, ningún medicamento. Lo puedes hacer con tus familiares, ¿no? Sabes que mi papá está desaturando, mi primo está desaturando, fulanito está desaturando, ¿sabes? Ponlo boca abajo, pon el concentrador de oxígeno y podemos asegurar que va a aumentar la oxigenación por su oximetría. Podría evitar la ventilación mecánica y obviamente pues lo que es la voluntad es tratar de que todos los pacientes se lleguen a evitar. Y más que podría evitar, podría darnos horas para organizar el traslado a un área donde se tenga que intubar o colocar ventilación mecánica no invasiva o pasarlo a área de terapia intensiva, ¿sale? Disminuye la carga de trabajo, claro, ¿no? Pues si ya tienes un paciente pronado con una mascarilla con reservorio y tienes saturaciones mayores de 90, pues ya no te vas a preocupar por tu turno con este paciente, ¿sale? Ya lo tienes mejor que cuando lo recibiste. Y lo más importante, no se requiere de equipos complejos, ¿sale? Ahora, habrá situaciones donde a pesar de que se hizo todo lo anterior, el paciente no va a mejorar. Y tenemos que tener ese conocimiento para decir, sabes que este paciente ya no me lo puedo quedar. Este paciente hay que pasarlo a intubar, hay que mandarlo a un tercer nivel o un segundo nivel para que lo intube. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo rápido o hacerlo despacio, consciente y con toda la herramienta necesaria? Hay predictores que nos pueden dar esa indicación para intubar. Uno de esos es el índice de ROX. Es una aplicación, la pueden bajar en cualquier calculadora que tenga o en cualquier teléfono inteligente e indica que si el índice de ROX es menor a 4.8, ese paciente va a fracasar a pesar de todas las medidas de oxígeno que se le administren y va a ocupar intubación orotraqueal. Y es importante ponerlo en la nota y ponerle el significado de ese índice de ROX. Porque si no vamos a ser negligentes, no, pues es que yo lo vi saturando al 89 y subí al 90, pero estaba diaforético, estaba taquineico, ¿sí? Empezaba a estar encefalópata, ¿sí? El paciente ya no seguía órdenes, ese paciente ya era para intubar. Entonces, no solamente la saturación de oxígeno es una buena herramienta para generar indicaciones precisas de intubar, sino también todo lo que rodea, diaforesis, uso de músculos accesorios, estado mental, TA sistólica. Y si nos apoyamos con una calculadora como el índice de ROX, un pequeña pues, fórmula, va a predecir con mayor seguridad si este paciente va hacia peor o va hacia mejor. Paradójicamente, de repente te encuentras a médicos que no quieren abordar la gravedad del paciente. Dicen, pues el paciente va mejor. Y tú ves que el paciente llegó con puntas nasales y ahora está con mascarilla con reservorio. No, doctor, su paciente no está mejor. Está peor porque requiere mayor flujo de oxígeno a mayores litros por minuto. Entonces, ¿por qué no tienen las agallas para decir que el paciente está peor? Porque pues ahorita llegó con 3 litros por minuto con puntas nasales y ahorita está a 12 litros por minuto con mascarilla con reservorio. Porque no quieren aceptar ese debate de por qué, si yo lo traje, si aquí estoy pagando o X situación. Pero hay que generar evidencia de lo que decimos. Doctor, su paciente no está mejor por esto, porque tiene un índice de ROX de esto. Y en base a eso, pues vamos a ir cambiando la práctica. Obviamente, todo esto no va a cambiar el pronóstico del paciente, pero sí la percepción de los médicos, enfermeras y pacientes y familiares que traen a sus seres queridos para que los tratemos. Y que estamos al pendiente y no estamos mitigando el discurso de que va a estar todo bien. Los pacientes son graves cuando mayor oxígeno se requiere, ¿sale? Y tenemos que tener las agallas para tomar decisiones y decírselo a los familiares y al paciente, ¿sale?
Y ya por último, les dejo esta pequeña imagen. Esta imagen fue uno de los primeros pacientes que nos arribaron al hospital privado donde laboramos, en Star Médica, por situaciones de practicidad y de operatividad. Lo tuvimos que atender en la sala de choque regular, obviamente con todas las medidas de aislamiento. Se tuvo que hacer pues, lavado exhaustivo. Todo el personal que estuvo ahí tenía EPP. Ninguno de los que estuvo ahí se infectó. El paciente tenía un EBC y tenía una neumonía, a la cual ya se le estaba dando tratamiento de manera ambulatoria. Llegó boqueando, el paciente se intubó, pasó a la terapia y tuvo un desenlace fatal a partir de los 5 o 7 días. ¿Sale? Obviamente, el hacer todo esto, pues no es solamente de una persona, son varias personas que estamos trabajando ahí y requiere de una coordinación. Y obviamente teníamos mucho miedo, ¿no? Pero tenemos que tener agallas para afrontarlo, ¿no? Como comenta la frase, tu actitud y no tu aptitud determinan tu altitud. Mucha lectura, mucho bagaje, pero si no tienes las agallas para afrontar la realidad, vas a sufrir, van a sufrir tus compañeros. Pero nunca hay que ser negligentes, también hay que tener el conocimiento. Y esto que ustedes hacen de tomar los cursos, debatir, ir a las sesiones, pues también ayuda muchísimo, porque les da las herramientas para que ustedes puedan sentirse seguros y tomar decisiones. Entonces, pues hasta aquí la plática. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna observación, estamos abiertos al diálogo para mejorar la práctica y mejorar la seguridad de los pacientes. Muchas gracias a todos por el tiempo y no sé si tengan algún comentario.